Continuamos con el punto de la transmisión del calor a través de una pared. Este es el tercer vídeo que hago sobre este tema. En el anterior nos hemos quedado que hemos visto que la densidad de flujo de calor se puede calcular como la diferencia de temperaturas partido de un denominador que tiene pues una serie de constantes, espesores, coeficientes de conductividad térmica y coeficientes de convección y radiación, que nos va a facilitar el enunciado. Bien, normalmente en este tipo de ecuaciones a este denominador es lo que se le conoce como la resistencia térmica. La resistencia térmica de una pared o un cerramiento en general, ¿vale? Esta resistencia térmica va a ser 1 partido por el coeficiente convección y radiación del interior, más, bueno, dentro de la pared tendremos una serie de términos, desde el primero hasta el último, n, con sus espesores y partido por las lambdas. Veremos en algunos problemas que imaginaros que dentro de esta pared tenemos un aislante que puede ser, imagina una pared de pladur, que ya el fabricante directamente, cuando nos la facilita, cuando nos la vende, nos proporciona la resistencia térmica de ese elemento en concreto. Pues a veces, en vez de darnos este espesor y su conductividad, nos da directamente su resistencia térmica. Y habría simplemente que sumarla. Esto lo veremos en los problemas, ¿eh? Entonces ahí digamos que da igual el espesor porque él nos está vendiendo un material y nosotros ponemos ahí su resistencia térmica. En general, cuando ellos nos venden ladrillos, pues nos saben los centímetros que vamos a poner, entonces nos lo caracteriza con su conductividad térmica y luego ya veremos cuál es el espesor. Bueno, y un H del exterior. Exterior, podemos ponerlo aquí, ¿vale? Tenemos esta ecuación vinculada con la resistencia térmica. Entonces, en lugar de escribir la densidad de flujo, en muchas ocasiones de esta forma, se escribe como que la densidad de flujo. Bien, aquí tenemos un menos. Ya os he dicho que muchas veces para evitar problemas en los ejercicios es casi mejor olvidarnos del menos. El menos nos está dando la información sobre el sentido. Pues el sentido sería un coche que va de Murcia a Cartagena o de Cartagena a Murcia. Este es el sentido. Si prescindimos del menos, no vamos a saber en qué dirección se mueve la densidad de flujo, pero como sabemos que siempre va de la temperatura más alta a la más baja, pues si estamos en una situación de invierno donde la temperatura en el interior es mayor que la del exterior, la densidad de flujo irá de dentro de la casa hacia afuera, y si estamos en una situación de verano donde la temperatura en el exterior es mayor que en la interior, la densidad de flujo iría en la otra dirección. Entonces podemos olvidarnos de este signo menos y en el numerador simplemente hablar del incremento de temperaturas entre el interior y el exterior. Cuando veamos alguno de los problemas entenderemos por qué es mejor hacerlo así, ¿bien? Y en el denominador tendríamos lo que se conoce como la resistencia térmica del cerramiento, este término de aquí, resistencia térmica. Vale, pues bien, este 1 partido por la resistencia térmica se conoce como coeficiente global de transmisión del calor. Es cierto que el coeficiente global de transmisión del calor, lo explicaré en el siguiente vídeo, es un concepto más amplio que engloba todo el cerramiento, ¿vale? Con todo el cerramiento de la vivienda me refiero que engloba pues las paredes, las ventanas, las puertas, el cerramiento en el tejado y el suelo de la vivienda. Entonces, pero bueno, llamemos a esta inversa la resistencia térmica, el coeficiente global de transmisión del calor, y nos quedaría de esta forma, ¿sí? ¿Vale? Esta K sub G es la que la normativa nos facilita un valor máximo de la K sub G. Por debajo de ese valor nosotros podemos diseñar nuestra pared como queramos, porque si os dais cuenta, cuanto, pues, por ejemplo, mayores espesores tengamos en las paredes o mejores materiales aislantes, eso implica una conductividad térmica más baja tengamos, mayor será la resistencia. A mayor resistencia implica menor inversa de esa resistencia, es decir, que la normativa nos fijará un límite máximo de la pared, digamos, ese límite viene a decir como un poco la pared más mala que nos permite hacer, y por debajo de ese valor de esa K sub G, o por encima de ese valor de la resistencia térmica, podemos hacer ya lo que consideremos, ¿no? A mejor resistencia térmica, mayor resistencia térmica, menor K sub G, están relacionadas con la inversa. Bien, normalmente en los problemas lo que vamos a calcular es esta densidad de flujo. Para ello, digamos, lo normal es primero calcular la resistencia a través de esta ecuación, calcular la K sub G como la inversa de esta resistencia térmica, y cuando tengamos la K sub G, este sería como el segundo paso, pues calculamos la densidad de flujo haciendo el producto de la K sub G por el incremento de temperatura que queremos medir. En los problemas veremos ahora ponerle precio, digamos, a la calefacción, y para ponerle el precio a la calefacción tenemos que saber más aún que la densidad de flujo, tenemos que saber el flujo de calor. El flujo de calor va a ser
la densidad de flujo por la superficie, ¿vale? Nosotros empezamos definiendo como el flujo de calor como energía partido por tiempo y la densidad de flujo de calor como el flujo de calor partido por superficie. Pero al final, como os comento, la magnitud que normalmente vamos a calcular inicialmente es esta densidad de flujo, que ya calcularemos el flujo de calor multiplicándolo por la superficie, ¿vale? Entonces, más o menos con esto podemos dar por terminado el punto de la transmisión del calor por conducción a través de la transmisión del calor a través simplemente de un cerramiento constructivo, donde hemos tenido en cuenta los fenómenos de convección y radiación tanto de la pared interior como exterior, como los distintos fenómenos de conducción de los cerramientos del interior, ¿vale? Por ejemplo, nos podríamos encontrar en algún problema que uno de los materiales fuera una cámara de aire, y entonces en ese caso la resistencia térmica de esta cámara de aire pues la tendríamos que calcular o bien porque el fabricante nos proporciona directamente su resistencia, o bueno, podríamos también saber los coeficientes de convección y radiación, pero normalmente eso no se va a presentar. Como veis, digamos, lo que voy a tener es una resistencia vinculada a cada una de las peculiaridades de la pared. En este caso de 3 elementos, 1, 2 y 3, pues tendría un 1 partido por la h del interior, más el espesor 1 partido por la lambda 1, más espesor 2 partido por lambda 2, más espesor 3 partido por lambda 3, más 1 partido por la h del exterior, ¿vale? Y bueno, cada uno de ellos son las distintas resistencias térmicas de los distintos materiales. Podemos pensar un poco en la dirección de la corriente, ¿no? Y entonces ver como que estas resistencias térmicas son como esta pequeña resistencia vinculada a esta diferencia de temperatura que viene a jugar el papel de la diferencia potencial, y también la densidad de flujo jugaría un papel como de la corriente, ¿vale? Cada una de estas, digamos, distintos elementos de mi muro son como resistencias, ¿vale? Y tendría esta R1, esta R2, esta R3, esta R del interior y otra R del exterior, ¿vale? Esta ecuación en el fondo es similar a la ley de Ohm, donde tendríamos aquí, si estuviéramos hablando de la corriente, pues que la corriente, la intensidad, es igual a la diferencia de potencial partido por la resistencia, ¿vale? Y por eso os comentaba que se hacía esta situación de llevarnos la H y el espesor al denominador de cuando definir la ecuación de Fourier o de Newton, para tenerlo en el denominador y poderlo asociar a resistencias térmicas. De esa forma también sale muy fácil que cuando tenemos una serie de materiales, la resistencia total es la suma de las resistencias, como lo dice la ley de Ohm, lo que podemos ver en este tipo de expresiones, ¿vale? O la resistencia en general es la suma de cada una de las resistencias de los distintos materiales, ¿vale? Eso es lo que va a ser la resistencia térmica. Bueno, ahora lo que voy a hacer en el siguiente vídeo es hablaros de esta K sub G, ¿vale? El coeficiente global de transmisión del calor, lo que me facilita, digamos, el código técnico o la legislación, digamos, me facilita ese valor que para una determinada área y unas determinadas características de mi vivienda tengo que cumplir. Entonces ellos me van a decir que esta K sub G es de un cierto valor y por debajo de ella puedo hacer lo que considere, ¿vale? La K sub G, las unidades de la K sub G serían las unidades de una densidad de flujo. La densidad de flujo es energía partido por tiempo y superficie, y además dividido por un incremento de temperatura por 1 grado centígrado. Como estamos hablando de incremento de temperatura, nos da igual si lo medimos en grados centígrados o Kelvin. Normalmente se pone grados centígrados. Entonces la K sub G, sus unidades, será un valor, un cierto número, cuyas unidades serán esto, unidades de energía partido por superficie, tiempo y grado centígrado. Energía aquí, ¿vale? Pues con esto terminamos el punto de la transmisión del calor de una pared, o al menos la parte teórica, y voy a coger ahora la hoja que os he facilitado en clase, donde hablamos del cálculo global de la transmisión del calor, y os la explico en el siguiente vídeo. Suscribirse, activar la campanita y darle un buen like.